Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la última actividad del día, que es una charla que va a dar Guillermo Rodríguez, que representa... ¿Te lo he dicho bien? Sí, sí. Viene en nombre de Culture Action Europe, una red de redes a nivel europeo que aglutina proyectos independientes y agentes independientes de cultura contemporánea. Aunque la mayoría de nuestros proyectos están más enfocados en el ámbito de la cultura contemporánea y las artes visuales, aunque él viene del mundo de la música, ¿no? Es pianista, pero está muy involucrado en el hub español de esta entidad, de Culture Action Europe. Y ahora nos va a contar en qué consiste, cómo funciona y por qué estamos aquí todos juntos. Venga, muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias lo primero a la plataforma, a Intermedia y a Matadero por acogerme aquí, por invitarme en representación de Culture Action Europe. Me viene muy bien lo que has dicho porque iba como a hacer una presentación y ya como que ahorro un poco de tiempo, pero simplemente por contar, efectivamente soy pianista y por dar un poco de contexto a qué hago aquí hablando de esto. Soy pianista y desde muy pequeñito y lo sigo siendo y ha sido por un cúmulo, de hecho, de coincidencias que si lo pienso ahora me da un poco de pánico porque digo yo, madre mía, cómo me ha cambiado la vida casi sin querer. Pero bueno, básicamente a lo largo de mi infancia y de mi juventud pues fui descubriendo poco a poco, de manera muy orgánica, que me gustaba el piano, que me gustaba la música y la cultura, y también descubrí que me quería dedicar profesionalmente a ello. Mientras, durante todo este camino de descubrimiento, también fui descubriendo cosas que no me gustaban tanto. Fuese en el conservatorio, un poco por los planes de estudios o las condiciones que teníamos, o también pues hablando con mis compañeros cuando se graduaban y los problemas que tenían. Y eso me llevó poco a poco, también de manera muy orgánica e inconsciente, a entrar en el mundo asociativo, a empezar a crear redes, sobre todo de estudiantes. Cuando me di cuenta, me estaban invitando a congresos de educación artística, luego de cultura, y poco a poco también fui descubriendo que esa parte complementaba a mi parte más artística y que también me complementaba a nivel laboral mucho más de lo que a lo mejor pueda parecer a simple vista. Entonces, eso es un poco la razón por la que estoy yo aquí, ahora un pianista, hablándoos de políticas culturales europeas. Antes de empezar, me gustaría, ya que no somos muchos tampoco, prometo que no os vuelvo a hacer esto, pero me gustaría si nos podemos levantar ahora, todas las personas que estéis aquí, que queráis y podáis, y por tomar un poco de temperatura a la sala, os voy a preguntar, cuando digo política cultural europea, cuando digo redes de cultura, Unión Europea, os quería preguntar cuán lejano os suena el término, es decir, cuán lejanos os suena un poco las políticas culturales o qué conocimiento tenéis de eso. Entonces os voy a pedir, si conocéis mucho del tema y es un tema que vivís en el día a día, que pongáis las manos aquí, por encima de vuestra cabeza, y si no tenéis ni idea y es muy lejano para las personas que estáis, pues que os pongáis las manos por la cintura. No veo ninguna mano levantada, me encanta. Nos lo vamos a pasar muy bien. Genial. Gracias, es uno de los ejemplos, sí, os podéis sentar, perdón, que pongo normalmente. Muchas de las personas que estáis aquí entiendo que formáis parte de la plataforma, otras también que os conozco, algunas de vosotras pues venís de distintas organizaciones del sector cultural. Entonces os voy a contar primero cómo tengo planteada un poco esta hora y media que tenemos por delante. Claro, escuchando un poco la mesa anterior, que por cierto enhorabuena, no sé si hay alguien aquí de las ponentes de antes, pero enhorabuena a los proyectos que habéis presentado, creo que me salto con esta conferencia como unos cuantos pasos, ¿no? Pasamos de hablar de espacios autoorganizados, de creación independiente, a hablar de política cultural. Entonces sí que voy a dedicar este primer tercio a daros un poco de contexto, a explicaros las organizaciones a las que estoy representando aquí y también un poco de contexto político actual, aunque por desgracia o fortuna probablemente estéis bastante al día de lo que está ocurriendo en el mundo. Y luego, siguiendo un poco la línea temática de este encuentro, me encantaría que a partir de ahí podamos autoorganizar lo que va a ocurrir en esta conferencia a partir de ese momento. Es decir, yo me podía pasar una hora y media aquí hablándoos de líneas estratégicas legislativas de la Unión Europea,
pero creo que dadas las horas que son y la iluminación, que además lo estaba comentando antes, me parece muy adecuado este tono como opaco para hablar de política cultural europea, pues creo que nos podíamos morir un poco todos aquí. Entonces eso, voy a hablar esta primera media hora para daros un poco de contexto y luego sí que me gustaría tornar un poco y que seáis las personas que estáis aquí las que me comentéis cuáles son los temas sobre los que queréis conocer más, cuáles son vuestras prioridades desde vuestros contextos y realidades, y en base a eso yo voy a intentar hacer un ejercicio, es un reto obviamente, pero de intentar hacer el paralelismo con distintas líneas o con distintos temas de cómo se tratan en otros países o a nivel de la Unión Europea. Si tenéis alguna duda específica sobre lo que voy contando, podéis levantar la mano. Si es algo más general, como vamos a entrar en conversación bastante pronto, pues ya lo comentamos ahí. Muy bien, pues vamos a ello. Como decía antes y como os preguntaba, pues las personas que estáis aquí formáis parte de distintos colectivos, espacios, organizaciones que representan unos intereses o a un campo específico del ecosistema cultural, y básicamente en Europa pasa lo mismo. Hay muchas organizaciones culturales, con la diferencia de que son normalmente internacionales, y siempre tenemos un poco la misma broma. Cuando viene alguien a trabajar a una organización europea, normalmente necesita un año más para realmente enterarse de todos los acrónimos de cada organización, a quién representa, y es un trabajo un poco arduo, pero luego la realidad es que el ecosistema de organizaciones a nivel internacional en el ámbito europeo está bastante bien articulado y nos acabamos conociendo todas las organizaciones y trabajando bastante bien juntas. Si entráis un poco en las distintas webs de distintas organizaciones, que ahora presentaré alguna, veréis que tienen una facilidad, una agilidad bastante sorprendente en sacar comunicados. Veréis que sacan comunicados, manifiestos, posicionamientos, y en cuestión de horas tienes a 20 organizaciones firmando algo sobre una noticia que ocurrió ayer. Esto es precisamente por esta interconexión. Sabemos bastante bien a quién acudir y quién lleva cada uno de los temas para que podamos articular las distintas iniciativas de manera bastante ágil. En cuanto a las funciones, son básicamente las funciones que pueden tener en equivalencia pues, una organización que trabaja en España, es decir, representan a sus miembros, promueven el valor de las artes, tienen una parte muy importante de pelea por los distintos mecanismos de financiación y también por la investigación y por recopilar datos y ejemplos de buenas prácticas. Todo lo que he dicho hasta ahora es muy bonito. Pero la realidad, si vais a alguna de las organizaciones que veis presentes ahí, es que si observáis los miembros, hay un porcentaje muy elevado de miembros de Centro Europa, de países nórdicos, de Reino Unido, y un porcentaje muy pequeño de países del Mediterráneo o del este de Europa. Probablemente discutamos sobre esto con más detenimiento después, es por muchísimos motivos. Hay motivos más tangibles, hay una barrera económica, es decir, para estar dentro de estas organizaciones y para estar en la conversación muchas veces tienes que invertir económicamente tu otra organización para ir a X país a pagarte el vuelo, el alojamiento, la comida, es decir, hay una barrera económica, hay una barrera a veces lingüística. Para entrar en estos debates son temas técnicos que no son tan sencillos de hablar en un idioma que no es el tuyo, y luego también hay muchas otras barreras pues, de preconceptos y, por supuesto, también alguna culpa también tienen las organizaciones, no toda nosotros. Ahí veis algunos ejemplos, como veis las hay de muchos tipos. Tenemos a NEMO, que es la organización de museos. On the Move es la organización de referencia para la movilidad de artistas, ya no solo en Europa, sino a nivel internacional. ITM, que os puede interesar aquí, trabaja mucho con arte contemporáneo, o la Asociación Europea de Conservatorios, que es de conservatorios de música, o Pearl, por ejemplo, que veo aquí a Coro, que es de la Asociación de Orquestas Sinfónicas de España. Pues, por ejemplo, Pearl sería la asociación que os representa. Prometo que cuando escogí las organizaciones, no lo hice a propósito, pero se da el caso de que todas las que están aquí forman parte de Culture Action Europe. Otra característica de estas organizaciones es que, obviamente, no todas hacen todo.
Hay algunas que tienen un enfoque más en interactuar e integrar la conexión entre sus miembros y otras que delegan sus funciones, sobre todo a nivel de incidencia política, en otras. En el caso de Culture Action Europe es la mayor organización de cultura a nivel europeo. No están todas las organizaciones dentro, pero sí que están la inmensa mayoría. Entonces, digamos que la gran parte de estas organizaciones delegan una buena parte de la política cultural de este trabajo más de incidencia en CAE. A partir de ahora voy a decir CAE, lo digo por si os extraña. En este momento tiene 250 miembros en 35 países y otra de las características es que las organizaciones anteriores son miembros de CAE, hay otros miembros que son consejos de las artes nacionales, galerías de arte y hay otros miembros como yo, que soy una persona, un miembro individual. Esto, por ejemplo, en la plataforma creo que tenéis esta posibilidad, pero a nivel europeo no es tan común. Esto lo han hecho un poco para integrar a esas voces, a esos artistas independientes, a gente que por su trabajo pues trabaja con distintas organizaciones en distintos campos y es una manera de integrarnos también en la conversación. Creo que no hay mejor ejemplo que esté yo aquí hablando en nombre de una organización en 35 países siendo un individuo. No me voy a parar mucho en las funciones porque es un poco lo que os comentaba hasta ahora. Tiene un gran peso en el diseño de la agenda cultural a nivel europeo. Hacen ese trabajo que pongo ahí de codificación y descodificación, es decir, codificación de los problemas de los miembros, intentan trasladarlos a los organismos de toma de decisiones y las políticas europeas intentan descodificarla para que nos llegue a nosotros en un lenguaje, digamos, entendible. Hay una parte muy estratégica muy importante de investigación que encarga muchísimos informes para recolectar información sobre distintos temas que luego articulan en campañas en torno a las prioridades políticas que tengan. CAE tiene dos principios rectores. Uno de ellos es el cuidado no solo desde la parte de salud mental, sino el cuidado también entendiéndose por crear ecosistemas sostenibles y también que fomenten la participación y la democratización y también un poco de cara al futuro con la vista en crear un ecosistema cultural que sea un pilar fundamental del desarrollo sostenible de las sociedades. Este es uno de los principios y el otro es un término beyond, en inglés, más allá. Si os fijáis, si entráis en la página web de CAE, veréis que todas las conferencias hasta este año se han llamado Beyond the Obvious, más allá de lo obvio. Creo que más o menos se sobreentiende lo que pretende, no es que en las conferencias pues, intentemos llegar al fondo de los temas que tratamos y no pase muchas veces, sobre todo a nivel europeo, que tenemos una conferencia y decimos 4 palabras y nos vamos como hemos llegado. Pero a partir de este año, la conferencia de este año se va a llamar solo Beyond, porque adquiere un significado a mayores. CAE es bastante consciente, muy consciente de esta problemática en cuanto a la participación en países del Mediterráneo, en países del este de Europa o en los Balcanes, y en su estrategia de aquí a 2027 quiere invertir muchos esfuerzos en poner el foco en esos lugares y ver cómo puede llegar y cómo puede articular la conversación e incluir a las asociaciones, a los individuos, a los artistas de estos territorios dentro de las políticas que están impulsando. Y es un poco dentro de este pilar rector en el que nace nuestro hub. Tengo aquí a otras 2 personas que forman parte de él, ahora las presento en la siguiente diapositiva. Pero el hub español de Culture Action Europe nace un poco con dentro de esa vía, ¿no? Como de intentar, y creo que tenemos como muchas líneas de acción, pero básicamente el resumen es ese, intentar llegar a lo local, pero no solo de la manera de venimos con la información de lo que ocurre a nivel internacional y os lo contamos a los espacios independientes, a los agentes que estáis en el rural en España o en un espacio en Madrid, sino también de la manera opuesta. Es decir, intentamos conectar lo local y que eso local pueda influir también y podamos recoger toda esa información para llevarlo a lo internacional y que no te venga todo desde arriba, sino que surja un poco desde la base. Tenemos aquí a los miembros actuales del Hub. Como veis, tenemos 3 miembros individuales, Alberto y Susana. Me acabo de dar cuenta que no he puesto mi foto, pero bueno, me estáis viendo aquí, entonces tampoco hace falta. Y luego tenemos organizaciones desde el Círculo de Bellas Artes hasta la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, que está aquí Artemisa,
con nosotros hoy, o FEFED de danza, que tenemos a Alicia también, son mis compañeras y luego las conoceréis. Aparte de todo lo que os podría decir, la verdad es que como la virtud o lo bonito de este grupo, más que nada diría que es gente majísima. Es decir, hablar de temas como políticas culturales o entablar conversaciones con gente con la que te sientes cómodo. Antes alguien comentaba la Comuna de París, el lujo comunal, pues esto probablemente sea lo más parecido al lujo comunal que por lo menos que tengo yo. Y eso facilita muchísimo las cosas y facilita mucho las conversaciones que tenemos. Sin detenerme mucho, os cuento, nuestro primer encuentro fue en 2023 en Cuenca, y luego hicimos algo un poco rebelde para el mundo en el que vivimos, y es que decidimos tomarnos tiempo. Quisimos darnos un año para conocernos, no solo para conocer a nuestras organizaciones, sino también para conocernos a título personal. Y aquí, jugando un poco de doble agente con Cubo, que es una organización con la que trabajo, intentamos articular una conversación también y para que poco a poco nos fuésemos conociendo y fuésemos decidiendo qué líneas de trabajo queríamos seguir como hub, que creo que esto es importante recalcarlo, que obviamente están alineadas con las de CAE, pero no son las de CAE. Es decir, tenemos temas propios que queremos tratar también. Una vez tuvimos un poco clara esa parte, sí que ya nos hemos empezado a mover. Hemos estado en Suecia en el Congreso de Culture Action Europe a principios de junio, en Coimbra también plantando la semilla para que lo que está ocurriendo en España ocurra también en Portugal, en Cultura y Ciudadanía en Galicia, y hoy aquí. Luego os contaré también planes futuros. Dentro de las líneas estratégicas, os comentaba, por supuesto, la idea de representar a los miembros de España dentro de CAE. También tenemos una pata muy importante de financiación, una línea de incidencia política que estamos también creando y que probablemente hablaremos más adelante, y esta transferencia de conocimiento desde lo local a lo internacional y viceversa, que os comentaba antes. Creo que con esto, efectivamente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿La luz va bajando? Perfecto. Me queda poco, lo prometo. Vale, pues vamos a pasar un poco a daros un poco de contexto en el lío en el que estamos metidos. Como probablemente sepáis, tenemos un nuevo Parlamento Europeo desde el año pasado. Tenemos una nueva Comisión Europea desde este diciembre con un nuevo comisario de Cultura, y a partir de ahora empieza todo a andar. No os sorprenderéis mucho, supongo, si os digo que las prioridades de la Unión Europea en este momento son seguridad y defensa, e industria y competitividad. Y dentro de ese marco es donde se mueven absolutamente todos los temas que están a día de hoy sobre la mesa a nivel europeo. De hecho, es, no sé si curioso o preocupante, pero bueno, cada vez que estoy en Bruselas en una reunión me doy cuenta como todas las personas que tengo alrededor, incluido yo, creo que voy a tener que hacer un trabajo un poco de deconstrucción en ese aspecto, estamos empezando a tomar un lenguaje un tanto bélico. Estamos hablando constantemente de la batalla sobre la línea del frente. Nos estamos volviendo todos un poco locos. Estoy siendo un poco negativo, pero luego lo remonto, lo prometo. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. He puesto ahí la cultura, el hijo predilecto de la extrema derecha. Como sabéis, tenemos un Parlamento Europeo bastante más conservador que la legislatura pasada, y esto implica que tiene un especial interés también por entrar en los temas culturales. Hay muchísima más presencia en el Comité de Cultura, están mucho más pendientes de toda la financiación y de todo lo que está ocurriendo en todos los marcos de políticas culturales, y de hecho están empezando a movilizarse también para atacar a la sociedad civil, para intentar aislarnos un poco de los procesos de feedback que tenemos normalmente con la Comisión. Otra línea que va muy al hilo de lo que estamos comentando estos días es que sí que se está constatando que la política cultural no está presente donde más se necesita, y por fin parece que no es solo una línea de CAE, sino que todo el mundo está empezando a ver, hola, ¿qué hacemos para intentar involucrar a lo local, a lo que ocurre en el terreno? Y termino este contexto con la pregunta, ¿puede gobernarse la cultura? Así como introducción, a lo mejor les tengo que mandar una copia del libro de Jazmín Beirak, de Cultura Ingobernable, pero básicamente os cuento lo que ocurre a partir de ahora. Todo el marco de política cultural en Europa durante esta legislatura se va a articular a través de lo que se ha llamado Culture Compass.
que lo podríamos traducir como la brújula de la cultura. La idea central en torno a esto es que quieren establecer unas líneas, unos principios, una guía de cómo enfocar de una manera más homogénea y cohesionada la política cultural en Europa a partir de los próximos años. Me encantaría contaros más, pero es que no hay más. Esta conferencia viene en un momento bastante bueno porque digamos que políticamente esta brújula se lanzó hace 3 semanas en un evento que ocurrió el 4 de febrero, que fue organizado por CAE junto con Europa Nostra, que es la organización que representa todo lo relacionado con el patrimonio, y con la Fundación Cultural Europea. Este encuentro reunió al comisario de Cultura, 5 eurodiputados del Comité de Cultura, también del Comité de Presupuestos, que muchas veces es más importante que estén ellos que los de Cultura incluso, 120 asistentes de la sociedad civil y 1000 online. Ahí tenéis unas líneas, no me voy a parar mucho en eso, de conclusiones de un poco de temas de los que se hablaron allí. Pero digamos que ahora, en este momento, ese evento sirvió como un poco de primer paso, primera patada para que empiece a caminar esta brújula, que hasta ahora lo único que tenemos de ella son unas prioridades que básicamente son titulares de periódico que podíamos encontrar todos nosotros en prensa y no hay mucho más. Entonces tenemos un rol, ahora empieza el periodo de escucha para, y de hecho nos lo ha pedido la Comisión, que la sociedad civil presente propuestas para rellenar esta brújula. Es por eso que después de todo este rollo que os acabo de soltar, voy a proceder ahora sí a darle la vuelta a esta conferencia y basándome en esta idea de que tenemos algo muy importante por delante y que tenemos que diseñar, me gustaría que ahora me contéis, las personas que estáis aquí, preocupaciones, preguntas, prioridades que desde vuestros espacios, desde vuestros contextos, vuestras realidades tengáis. Entonces os voy a pedir durante 5 minutos, si podéis comentar en parejas con las personas que tengáis al lado, cuál es esa prioridad, es decir, cuál es el tema que más os preocupa dentro del contexto de la cultura. No tiene que ser del contexto europeo, puede ser el contexto en el que vivís en vuestro día a día. Y después primero os voy a preguntar el titular y luego a partir de los titulares que tengamos pues iremos viendo un poco cómo construir la conversación. Mi objetivo un poco es intentar trazar paralelismos con ejemplos de buenas prácticas, con cosas que están ocurriendo a nivel europeo y también llevarme deberes. Es decir, mi intención aquí no es solo contaros aquí todo lo que ocurre a nivel europeo, sino también escucharos y poder trasladar después tanto a la oficina de Cultural Action Europe como a mis compañeros del Hub y otros miembros de CAE lo que ha ocurrido. No quiero dar ejemplos a propósito para no condicionar. Lo que voy a hacer es, si empecéis a hablar ahora 5 minutos, y eso me paso si tenéis alguna duda, y os los doy a los distintos grupos. Pero eso, 3-5 minutos para buscar un tema del que queréis hablar que os preocupa desde vuestro contexto como artistas, como desde vuestros espacios, organizaciones o como simplemente como oyentes porque disfrutáis de la cultura en distintos ámbitos. Este siempre es el momento en el que tengo que cortar conversaciones y se me da fatal. Pero, hola, ¿empezamos? Vale, antes de nada, unas aclaraciones. Gracias. Me comentaban por aquí, cuando me refiero a contexto europeo o marco europeo, ¿a qué me refiero exactamente? Y es un poco complejo porque efectivamente estoy hablando de, por ejemplo, Comisión Europea, Parlamento, que pertenecen a la Unión Europea, pero sí que es cierto que las políticas culturales no solo afectan a la Unión Europea, afectan a muchos países del continente, bueno, a veces fuera del continente, pero gracias. Afectan tanto los distintos programas de financiación, por ejemplo, afectan a Suiza, afectan a Noruega, a Islandia, es decir, como que es un poco complejo y luego las organizaciones europeas tienen miembros de los Balcanes, de toda Europa, incluso a nivel internacional. También me han comentado que he puesto gobernar con V. Efectivamente, lo siento mucho, no os podéis imaginar la cantidad de veces que ha pasado revisión esto y tengo un lío con el inglés, que governance es con V, que no os podéis imaginar. También escribo siempre movilidad con B, así que perdonadme. Dicho esto, si me podéis decir ahora rápido, cada grupo, un titular de lo que hayáis hablado.
¡Qué sorpresa! No me lo podían imaginar. Venga. Financiación, muerte y destrucción, ¿vale? Por aquí habéis comentado. Internacionalización. Ok, esto va a ser muy divertido para mí, ya veréis. ¿Aquí tenéis alguno? Bueno. Bidireccionalidad y horizontalidad. ¿Por allá atrás? Sostenibilidad. No me voy a acordar, me vais a matar. Insostenibilidad, me gusta. Estatuto del artista. Vale, ¿por allí detrás tenéis alguno? Vale, nos lo vamos a pasar muy bien hoy. Alicia Artemisa. Burocracia o muerte. Burocracia o plata. Sí. Por acá nos movimos entre sostenibilidad también, precarización de la cultura, Vale. fortalecimiento de redes, mercantilización de la... Menos mal que dije uno, ¿eh? Ya, porque libertad de expresión. Muerte de las industrias. Wow. Esto lo están grabando, luego lo tengo que pasar, ya veréis. ¿Por aquí? Vale. Esto es todo. ¿Y ahí atrás habéis hablado de algo? No sé si acabáis de llegar. De eso sé un poco también. Vale. Ahora viene el momento en el que no sé por cuál empezar. Vamos a ver, tenemos... Vale, voy a empezar por Estatuto del Artista porque creo que las demás como que ligan un poco todo a lo mismo y me va a valer también para continuar después. A ver, también aquí hay que aclarar las competencias en este caso sí que hablo de la Unión Europea. Son limitadas, es decir, sí que la Unión Europea tiene una competencia regulatoria muy fuerte, de hecho siempre se la menciona como el regulador a nivel mundial. A nivel de financiación, los marcos de financiación es quizás el mecanismo también, en concreto en el sector cultural, en el que la Comisión Europea, la Unión Europea, intenta como vertebrar o vehicular todas sus prioridades, pero luego aparte de eso tiene muy pocos mecanismos más porque, y en concreto en cultura, la competencia es o de los gobiernos y en concreto mucho de las regiones, en este caso de las comunidades autónomas, y mucho más incluso de las ciudades o de los municipios. Entonces, los mecanismos que le quedan son pues directivas que luego cada gobierno tiene que transponer, creo que es la palabra, como traducirlo a la legislación propia, y luego marcos como marcos de crear observatorios o encargar investigaciones o impulsar pues, buenas prácticas en determinados temas. Entonces, en el caso del Estatuto del Artista va mucho por ahí. Sí que es cierto que de hecho, es una línea prioritaria de esta brújula de la cultura, de este Culture Compass, y fue impulsado este debate por primera vez a nivel de la Unión Europea precisamente por un eurodiputado socialista español, Domènec Ruiz de Besa, que presentó un informe al Parlamento Europeo, creo que fue en 2023, que al final se adoptó y ahora está en la mesa de la Comisión para ver en qué se traduce eso. Obviamente lo que se está buscando en este punto es un marco como de condiciones fundamentales que todos los trabajadores del ecosistema cultural a nivel europeo deberían de tener. Culture Action Europe ha estado bastante vinculado a esto, ha habido grupos de trabajo en los que hemos ido trabajando en las distintas líneas en las que se trataba este Estatuto del Artista, y ha sacado también un documento de posicionamiento y en este momento, para acabar con este tema, está sobre la mesa, hay creo recordar como 3 posibilidades. La creación de una directiva que un poco regule y que luego tenga que ser traducida por los Estados miembros de condiciones fundamentales para todos los trabajadores del sector cultural a nivel de la Unión Europea. Hay otra de crear este marco en el que se recojan todas las buenas prácticas y en el que se anime a los Estados miembros y a las distintas regiones y ciudades a que vayan compartiendo la información existente. Y luego hay otro que están viendo, que es el que más utilizan, que es cómo a través de los marcos de financiación que ya tienen existentes pueden añadir otra condicionalidad, que en este caso me parece muy bien, de que esos proyectos tienen que remunerar de manera justa a las personas que trabajan en ellos. Os conocéis los datos, se hizo una encuesta por parte de Culture Action Europe hace
2 años también, cuando se estaba hablando de esto, que precisamente decía todos los encuestados, el 90% creía que era necesario este marco a nivel europeo, y luego aquí en España pues estamos en plena lucha con el Estatuto del Artista, pero no es un tema de España, es decir, es un tema que por desgracia afecta a nivel internacional, y de hecho la mitad de la gente encuestada decía que vivía en situación de precariedad con su trabajo en el sector cultural. No sé si tenéis alguna duda más en torno al Estatuto del Artista o pasamos al siguiente tema. Bueno, por supuesto, estos temas se van a ir diseñando, y ahora como empieza un poco el proceso en el que tendremos que exigir a la Comisión cuáles van a ser esos próximos pasos y cómo involucran a la sociedad civil en ellos. Insostenibilidad me ha gustado. Sí que os voy a pedir que me deis como un contexto de 1 minuto para ubicarlo mejor, si os parece. No. No queréis dar contexto. Vale. Insostenibilidad respecto al proyecto. O sea, tú como agente cultural, tú empiezas un proyecto, no sabes si dentro de 9 meses, 12 meses que se acaba la financiación y tu autofinanciación que te has buscado vas a tener continuidad, con lo cual, si no hay una continuidad de proyecto, ¿cómo vas a hacer un plan estratégico? ¿Cómo vas a tener una incidencia en el tejido comunitario o en los propios artistas, en el ecosistema del artista o la propia pervivencia? Y luego, de sostenibilidad, de eso, la falta de transparencia. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces es como una parte de sostenibilidad más económica, ¿no? No tanto medioambiental. No sé si, claro, no sé si alguien tenía la parte, lo digo, no es porque como vamos a hablar de financiación, luego lo digo, no sé si alguien tenía una parte más de hablar de la parte más ecológica de... Creo que no, vale. Si no, bueno, podemos empezar a hablar de este tema, pero se había comentado también la bidireccionalidad por aquí, y también se ha hablado de la internacionalización y la asociación. También, si os voy a pedir un poco de contexto y en base a eso construimos un poco. Bueno, hemos hablado de, era bidireccionalidad y que era lo otro, y horizontalidad. Sí, era un poco lo que nos preocupaba a todos de cómo conseguíamos permear en el alrededor, o sea, cómo consigues, que tiene que ver con la sostenibilidad económica también, tener a alguien que haga ejercicio de trabajar con el alrededor, con la gente que puebla alrededor de los espacios, y también cómo consigues atraer públicos que normalmente no vendrían. Y yo decía que creo que eso tiene que ver con poder sostener un trabajo, o sea, alguien que esté remunerado y haga ese trabajo diariamente allí, porque si no es imposible. Si los espacios abren cuando la gente que tiene el espacio puede abrirlo y no lo tiene normalmente abierto, es imposible que la gente pueda entrar porque sí. O sea, eso es imposible. Y luego ella hablaba de... como algo que empezamos a pensar, pero un poco, es también como el hecho de en qué lugar está la escucha real, ¿no? No una imposición de, que bueno, como vos trajiste recién a Jazmín, es como un poco desde ahí, ¿no? Me parece que desde la política o desde esto que tampoco entiendo muy bien, la estructura en sí, pero cómo se para, ¿no? este agente político en lo cultural es importante. ¿Qué discurso da para la horizontalidad, para que haya un diálogo real y no una imposición de este festival está bueno? O sea, como ¿qué se quiere? Vale, voy a empezar por el final, si os parece. Bueno, esto no es que se me haya ocurrido a mí poner este dibujo, sino que es un poco cómo Culture Action Europe se imagina que sería su ecosistema cultural ideal, en cuanto a la interconexión, en cuanto a cómo interactuarían las personas que forman parte de él. Y creo que viene un poco en línea con lo que comentabas. ¿Cuán real es la interacción a alto nivel? Es decir, ¿cuán real es la interacción, por ejemplo, de la oficina de CAE con la Comisión Europea? Es extremadamente alto. Es decir, os sorprenderíais de
la capacidad de conversación y de influencia un poco en los debates que se tiene. Creo que el problema no está tanto ahí, por lo menos actualmente, sino en la capacidad de estas organizaciones. Hay algunas que no les da la vida también tienen problemas de financiación y de recursos, porque al final el sector cultural, por desgracia que no tenga recursos, no que sean del sector cultural. Madre mía. Entonces, al final, pues hay una cuestión de capacidad de que muchas veces pues tienen a muchísima gente de Centro Europa o del Norte de Europa que está como muy activa y se basan un poco en eso. Pero creo que el problema está más ahí, está en cómo estas organizaciones que trabajan en Bruselas y están como rodeadas de esas personas que siempre tienen alrededor, cómo intentan darle un poco la vuelta a esto, como está intentando CAE, de hacer un esfuerzo que incluso a nivel económico se ve cómo están destinando los presupuestos, y luego lo comentaré, a que todos los eventos ocurran en zonas más periféricas, que vengan a estos lugares. Me han traído también deberes para que os pregunte algunas cosas, es decir, cómo romper esa barrera que os decía antes, que en algunos casos es tangible, en otros casos es más por desconocimiento, por esa lejanía que vemos del tema, y cómo realmente recoger la información de lo que ocurre en el día a día en el terreno. Por eso también el hub. Y de hecho os invitamos a venir a alguna reunión a comentar. Luego os veréis el mail para que os comentemos. Nuestro objetivo principalmente es romper esa barrera, es intentar explicaros lo que ocurre e intentar haceros partícipe. Pero obviamente es un problema que estamos intentando solucionar. Luego la parte de financiación, no sé si quien había comentado lo de internacional, no sé si era internacionalización, era un poco en esta línea o… Sí, bueno, o sea, las dificultades que tenemos pues no es en nuestro contexto en concreto de generar visibilidad más allá de nuestro entorno más inmediato. Pues creo que va un poco en la misma línea, ¿no? Al final es estas organizaciones también cómo pueden dar visibilidad a sus miembros. Creo que vamos a pasar a financiación, porque al final creo que es lo que más nos interesa. Vamos. A ver. Aquí os podría comentar cosas un poco más a nivel macro, es decir, me gustaría daros un poco de contexto de cuál es la situación ahora, porque se las trae un poco, y luego a partir de ahí me gustaría más escuchar que otra cosa, porque no a nivel de contexto de políticas europeas creo que me interesa más que digáis los problemas que creo que puedo intuir. En el hub, que por eso os decía también que no tenemos líneas exactamente iguales a las de Culture Action Europe. Culture Action Europe está centrado en la negociación estratégica de los presupuestos de la Unión Europea, es decir, como muy general. En el Hub estamos ahora articulando cómo generar propuestas en España para que los marcos de financiación sean más accesibles para todo el mundo y que sean más realistas, como comentábamos también en muchos aspectos. Entonces, primero os hago el contexto y luego me comentáis, añadimos a lo que habéis ido aportando, intentando ser lo más breve posible. El timing actual, es decir, el tiempo en el que nos pilla esta conferencia es es como el momento ahora en el que se están decidiendo cosas no solo a nivel de política, sino también a nivel presupuestario. El nuevo marco de financiación de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que es un poco lo equivalente al presupuesto general del Estado aquí en España, se está decidiendo ahora. Se va a sacar el primer borrador, no sé si es mayo, creo que en julio, y aplicará a los años 2027 a 2034. ¿Cuál es el problema aquí? Que si bien hasta ahora toda la financiación se ha articulado a través de distintos programas, uno de ellos Europa Creativa, que supongo que todas las personas que estáis aquí conoceréis o hayáis trabajado con ella, hay rumores de que se quiere cambiar el modelo y que se quiere que el próximo presupuesto de la Unión Europea sea parecido a cómo se articularon los fondos de recuperación y resiliencia. Es decir, que sea los Estados miembros, sí, esa es la reacción de todos, los Estados miembros los que desarrollen y ejecuten las líneas principales, las prioridades políticas, y que el desembolso del dinero sea a través de la condicionalidad, ¿no? Cumples esas prioridades políticas, te damos el dinero para este marco de financiación. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo lo que se financia en cultura a día de hoy son programas, no son líneas prioritarias políticas, y de hecho la cultura a día de hoy no es una prioridad política de la Comisión Europea. Hace unas semanas dijimos todos,
¿por qué de repente nos llega una carta de todos los ministros de Cultura de la Unión Europea, todos, incluido el de Hungría, exigiendo a la Comisión que se mantenga la financiación a Europa Creativa? Y decimos, ¿por qué tienen los ministros de Cultura que mandar una carta a la Comisión Europea para que se mantenga esto si nadie lo ha puesto en entredicho hasta ahora? Esto puede generar un poco de pánico. A ver, nadie va a cargarse la financiación de todo el sector cultural. Lo que pasa es que tenemos que ver ahora, y es un poco el marco en el que estamos de la conversación, cómo se va, dentro de esta potencialmente nueva redistribución de la financiación, cómo se va a articular la financiación de la cultura. Culture Action Europe ha presentado un documento muy extenso de propuestas, primero de la defensa de mantener Europa Creativa, por ejemplo, que por cierto es uno de los marcos de financiación más pequeños de la Unión Europea, y fíjate el impacto que tiene en el sector cultural, pero también otras líneas de acción. Entre ellas, por ejemplo, pide que se genere, aparte de las horribles solicitudes que tenemos que cubrir para, lo decía alguien en la mesa anterior, para que nos den 15.000 euros o menos, que se puedan también hacer ayudas de menos cuantía económica o no menos cuantía económica, pero sí también para organizaciones que se están estableciendo ahora a nivel local o incluso artistas independientes, y que puedan llevar también un acompañamiento de ayuda para presentarse a esta financiación europea, porque la realidad es que para presentarte a determinados marcos de financiación literalmente tienes que tener una oficina trabajando solo en eso prácticamente. Entonces ahora es bastante inviable. Ese es un poco el contexto en el que estamos ahora. Hay un proceso de escucha, se va a hacer una consulta tanto a los miembros de CAE como a los miembros del Hub, y también podemos ver la manera de que se pueda articular también al resto de cómo en base a los borradores que nos vayan dando, podemos ir también moldeando las propuestas de las necesidades. También se exige en el documento de CAE que, si bien haya unas prioridades, como comentaba antes, que puede ser en torno al estatuto del artista o puede ser en torno a líneas de equidad, diversidad y demás, que se tenga que mantener en todos los proyectos, pero que se dé un poco más de margen en el periodo de ejecución y en el periodo posterior, porque también muchas veces lo que pasa es que dedicas más tiempo con la justificación que con el proyecto en sí. Entonces, bueno, un poco en ese balance es en el que estamos peleando ahora. No sé si las personas que habéis comentado algo de financiación queréis aportar más, porque sí que ahora pues me interesaría que me contaseis. Sí, Susana, y luego no sé si tú quieres comentar algo. Vale. Una cosa que también nos preocupaba a nosotras es que es terrorífico el tema de pedir financiación a nivel europeo, pero para poder pedirla, primero tienes que saber qué puedes pedir. O sea, ¿dónde uno puede enterarse de qué se está financiando o qué ayudas se pueden pedir? Y Bea ponía un ejemplo muy bueno. Sí, yo, bueno, entre otras cosas, llevo muchos años como emprendedora con un centro de musicoterapia aquí en Madrid, el primer centro de musicoterapia específico solo de España, y me decían, bueno, esto a nivel europeo vas a tener muchísimas ayudas, seguro que te financian por todos los lados. Llevo 8 años que todavía no he encontrado dónde, cómo ni con quién, y además creo que una vez lo encontrara tampoco tendría facilidad luego para poder presentar todo ello, justificarlo, porque además de no entender muy bien los organismos que existen o las vías por las que puedo hacerlo, hay una desconexión muy grande entre la legislación actual en España, en mi campo concreto, y Europa. Entonces tampoco entiendo, si yo una vez encontrara y consiguiera, cómo vincularlo o cómo nuestra realidad se puede acercar a la realidad europea en muchos aspectos, sobre todo eso a nivel burocrático. Pero ese era el caso específico mío, pero entiendo que además es un campo muy concreto, pero para muchos otros de la cultura siento que estamos en el mismo punto, no solo para este. Sí, a ver, si os hiciese un listado de líneas de trabajo y de posibilidad de financiación, a lo mejor no acabábamos ni mañana, es decir, hay tropecientas mil, pero sí que es cierto que hay un problema muy serio a la hora de comunicarlas. ¿Cómo mejorar esto? Yo creo que por parte de las organizaciones de la sociedad civil creo que se puede hacer mucho más por llegar a un poco por compartir las distintas líneas. Creo que hay un melón aquí que tenemos que abrir y que no está específicamente relacionado, pero creo que sí, y es la accesibilidad de la documentación
de la política europea también por parte de las organizaciones. Es decir, no os podéis ni imaginar la cantidad de documentos de 200 páginas que me traigo en mi día a día para enterarme de las cosas y llevo como insistiendo bastante en podemos hacer formatos más accesibles que permitan, pues yo qué sé, pues tener los titulares, pero luego si quieres profundizar más sobre un tema, pues que puedas ir, pero que te enteres más, porque a mí me llegan 40 newsletters todos los días y es que no me da tiempo a leer la información. Entonces creo que hay un problema ahí y que seguiré peleando para que la información sea accesible a todo el mundo y no a la gente que, como yo, pues trabaja de esto y me entero. Precisamente en esa línea hay un proyecto de Culture Action Europe que se llama Culture for Health, Cultura para la Salud. Creo que no trabaja en España en estos años, pero sí que es uno de los proyectos insignias y trabaja un poco en esa línea de la cultura como garante un poco también la importancia de la cultura también para el bienestar y para la salud en todos los ámbitos. Es un proyecto muy interesante, lo podéis buscar, pero tampoco a lo mejor sí que hay alguna línea de acción ahí, puede ser. No, que a lo mejor también, por completar a la compañera, o revisarnos también nosotros mismos qué podemos hacer para mejorar y no solo desde fuera. No nos enseñan, no tenemos formación desde la gestión cultural a manejarnos a nivel institucional, o sea, a identificar las instituciones, cuál es su jerarquía, qué le puedo pedir, qué no, qué competencias tiene. Eso también a la hora de buscar financiación ayuda bastante para, pues eso, con esta organización, a qué se dedica, qué líneas puede trabajar, qué le podría pedir. Sí, ya os digo, en la idea de llevarnos deberes, os digo que esta es una línea, probablemente la línea en la que más vamos a trabajar, yo creo, desde el Hub en los próximos meses. Entonces, sí que os diría, ahora cuando acabe, estoy viendo que tienes la mano levantada, ya también, luego voy por ahí. Sí que os pediría que os pongáis en contacto con nosotros porque esto es un tema fundamental y que realmente queremos empezar a articular tanto en España como por lo menos desde CAE, cómo podemos facilitar que llegue esta información. Le doy el micrófono. ¿Estabas? Vale. No, que a las compañeras que, como antes ya he dicho, hay que ser muy pesado. Entonces, la oficina de Creative Europe de aquí, que son majísimos. Yo les escribo, oye, que no sé qué, y te contestan súper rápido, puedes llamar. O sea, es gente muy maja, que parece como Europa, pero no. Luego hay gente en formato cárnico que te responde súper bien y son súper majos, de verdad, ¿eh? No sé, parece que me paguen, bueno, a veces sí, a veces no me pagan, no, pero que son muy majos y que te ayudan incluso a construir el proyecto, te asesoran, o sea, que hay como espacios para pedir ayuda y que te la dan, que a veces es verdad que no tenemos como esa cultura, ¿no?, que decía la compañera, como de gestión y tal, pero también a veces hacemos como un mundo de Europa está ahí y no es para mí y en realidad es para ti. Lo único que puedes preguntar, puedes indagar y te dan apoyo. Voy allí luego. Efectivamente, muchísimas gracias por decirlo, porque además tenemos pendiente con el Hub una reunión con la oficina en España, porque efectivamente son gente súper maja y que muchas veces me dice, ¿por qué nadie viene a las sesiones que hacemos? Me dicen desde la oficina de Europa Creativa, porque explicamos un poco esto, pero también yo creo que hay un problema de acceso a la información. Probablemente la gente que está aquí pues tampoco sepáis que se ofrecen. Entonces, bueno, otros deberes que nos tenemos que llevar también para ver cómo articulamos esto. ¿Sí? Vale. No, era más que nada una queja, digamos, que sean majos, que estén ahí, que te ayudes, es verdad. Pero luego toda la dificultad de los Excel que tienes que hacer, de los presupuestos y toda la cosa del proyecto, eso no te lo hacen ellos, eso no te quita a nadie. Estoy de acuerdo. Ahora sí. Yo voy a hacer una pregunta o un comentario que igual no es como muy amable, pero
visto los comentarios que hay, porque a mí se me llega el newsletter en el que dicen que hay webinars en los que te explican cómo solicitar, no hay más que meterse en las páginas públicas de la Unión Europea, ¿no?, en las que vienen anunciadas las cosas. ¿No crees que es más bien que falta un poco de autocrítica por parte de Europa, ¿no?, como plantearse si no llegan, o sea, si están hablando de tejido de raíces, ¿no?, que no llegan o sea, ¿cómo es el nodo para que no conozcan lo que está sucediendo en los territorios? Y yo vuelvo tú eres empresaria, ¿no?, pero yo vuelvo a un espacio independiente, ¿no? O sea, los espacios independientes que en Madrid, por ejemplo, tienen mucha programación y que están cerca de las instituciones porque no están en un pueblo, en Villa Caballeros, no me acuerdo, ¿no?, en la sierra. Quiero decir que es que todavía los que están lejos no se conozcan, pero que no se conozca la programación que hay en las grandes ciudades. ¿No crees que también es un problema no solo de que nosotros no sepamos leernos 200 páginas, sino que igual ya no te interesa leer 200 páginas, ¿no? Y que también a lo mejor hay que plantearse si la estructura Europa y lo que ofrece por idea de cultura Europa nos sigue interesando. O sea, no voy a decir que somos espacios alternativos, pero que estamos dando alternativas a la programación cultural, tal vez es porque las líneas que se plantean igual ya no nos interesan tanto, ¿no? Y siento como el comentario, porque al revés estoy súper agradecida en que se acerque, ¿no? Pero eso mismo, o sea, esto que comenzabas hablando de billón, pues igual no es tanto billón, ¿no? Es como tan anglo el plus ultra, o sea, que cuando aquí decimos plus ultra ya estamos situadísimas, ¿no? Entonces, como voy como a resituar como cuál es el enlace que hay con la programación que hay en espacios independientes. Porque yo es que, además de autónoma, de tener 3 curros y un espacio, tener que pagar impuestos por tener un local que no es comercial, en el que no hago actividades comerciales. O sea, quiero decir, las políticas de vivienda no son las mismas en otros países, ¿no?, que en Europa, como decimos, que en España. O sea, a lo mejor ahí hay como... La cultura ingobernable de Jazmín venía por una casa ocupa, ¿no?, que había, que se llamaba La Ingobernable, antes de un libro publicado por Ariel. Entonces, como plantearnos todo eso, como no nosotros, que se lo planteen más bien ellos, ¿no? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, si estoy aquí y es mi pelea de todos los días, pero a ver, hay que diferenciar un poco de lo que es Culture Action, lo que es una organización que precisamente está abogando por esto, y luego sí que a nivel europeo, a ver, ponía antes una de las conclusiones de la Comisión Europea es que son conscientes de que no están llegando a, es decir, sí que existe esta autocrítica, no quiero defenderlo porque son conscientes de que hay una parte de cómo balanceo que realmente los programas lleguen a la gente que nos garantiza que se va a hacer un proyecto que tiene sentido, ¿sabes? Porque si facilitamos tanto determinadas líneas, pues a lo mejor se le da, yo he visto algunos mecanismos de ayuda que no sobreviven porque tienen unas líneas muy laxas y luego veo los proyectos de cerca y me asusto. Pero es como un balance muy complejo y de hecho si veis otra de las líneas prioritarias, que las puedo comentar ahora como muy rápido, otra de las líneas es esa, cómo podemos llegar más a lo rural. Programas principales de la Comisión Europea que financien cultura hay 20. Lo que se está buscando ahora es la cohesión y el intentar que esa burocracia que nos está matando, estas son palabras del comisario de Cultura, cómo poder conseguir que sea algo accesible a la gente que realmente, a los espacios o a los agentes culturales que realmente lo necesitan. Creo que has hecho un comentario muy interesante y es qué pasa con la periferia de los temas que no nos imponen, por así decirlo, estos marcos de financiación. Y creo que ese es otro de los melones que tenemos que abrir, pero también es cierto, y ahí podríamos generar otro debate, que es que me voy a ir por las ramas, sobre cómo funciona la financiación europea y sus mecanismos. Sí que es cierto que uno de los pocos poderes que tiene a nivel de competencias la Unión Europea es, a través de la financiación, intentar dirigir una serie de líneas. Pero sus competencias llegan un poco hasta ahí. Pero luego son los Estados miembros los que tienen la principal labor de complementar y son las ciudades y los municipios las que tienen incluso mayor libertad y flexibilidad para ofrecer distintos marcos de financiación. Luego ya habrá que ver qué municipio y qué ciudad pues tiene unas políticas culturales adecuadas o no. Pero
efectivamente uno de los, y también es una preocupación dentro de este debate de qué va a pasar con la financiación europea a partir del año que viene, es uno de los pocos mecanismos que tiene la Unión Europea para, a nivel cultural, defender determinados sectores que si no fuese por ejemplo, las líneas de diversidad, de sostenibilidad y demás, o por ejemplo en el caso del Estatuto del Trabajador que se está planteando, la única manera que tienen de meter esas políticas es a través de la financiación. Si no, sería absolutamente imposible y dependería del estado del país en el que estuviésemos. Y esto lo voy a enlazar como de manera seminatural, muy rápido, con otro tema que es la libertad de expresión artística, que viene un poco al cuento. Y es que el principal problema que nos estamos encontrando en estos últimos años, sea aquí en España, en Eslovaquia, en Portugal, es que se está empezando a cesar o a pararla, básicamente cerrar espacios. Por ejemplo, me gustaría que pusieses ahora el ejemplo, pero estamos teniendo un problema muy serio de libertad de expresión artística a todos los niveles, desde los grandes teatros hasta los espacios independientes. Y es otra de las líneas prioritarias que, de hecho, desde el Hub y desde CAE estamos intentando tratar hemos sacado un comunicado y vamos a presentar distintas acciones que también nos gustaría haceros llegar para intentar vehicular una acción a nivel de Unión Europea para defender la libertad artística y la libertad de creación también por ejemplo, de los espacios como pueden ser los espacios a los que estáis representados un poco en la plataforma. Porque si dependiese, y es un poco un mecanismo que tenemos y que tienen las ciudades también, en países que cada vez tienen gobiernos más conservadores, si no fuese por estas líneas, entonces sí que en países, por ejemplo, como Hungría, como Eslovaquia en este momento, pues sí que tendríamos un problema bastante serio para ver cómo podemos apoyar a esas organizaciones. Artemisa, te voy a dar el micro así como un poco para que cuentes un poco el ejemplo de la cultura Span. Gracias. Sí, bueno, aquí hablo un poco también como representante de REAC, la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, y que es parte del Hub Spain de CAE. La campaña Cultura Span, esto nace de la preocupación en el 2023, sobre todo porque La Harinera, que es un espacio referente en Europa, está en Zaragoza, en el barrio de San José, durante 10 años trabajando con su comunidad con un modelo de gobernanza referente en Europa. En un año, o sea, lo cerraron, un desmantelamiento arbitrario, total y absoluto. Harinera formaba parte de REAC y entonces eso nos empezamos a dar cuenta que no era una realidad solo local de Zaragoza en ese momento, sino que se desplegaba por todo el territorio de España. Y entonces empezamos a trabajar, a idear qué podemos hacer. Hicimos comunicados de prensa, mandamos cartas al ministro de Cultura y bueno, y empezamos a notar esto, ¿no? Que no es solo local, sino que es una realidad nacional y que a lo largo del tiempo y sobre todo con el contexto actual es una preocupación ya que se expande a toda Europa con lo que estamos viviendo. Y la cultura Span nace de ahí, de como este lema, tomar el pan como un elemento vital, colectivo. En el fondo no podemos vivir sin el pan, tampoco podemos vivir sin la cultura. Y la cultura Span es un grito colectivo de defensa de la cultura comunitaria, la cultura como elemento vital sin el cual no podemos sostener nuestra vida. Y lo llevamos al encuentro de CAE el año pasado y entonces ahí nos dimos cuenta que no es solo una realidad local, sino que también en toda Europa, y entonces queremos seguir dándole fuerza y estamos construyéndolo y llevándolo a otras zonas de Europa y sobre todo recabando todavía más ejemplos de amenazas y desmantelamientos constantes aquí en España y en otras partes de Europa. Y os sorprendería que yo ahora estoy en Bruselas a veces, me voy a un congreso y me encuentro con alguien de la organización de teatros, me ve y me dice, la cultura Span. Y yo, ¿y esta gente de dónde? Es decir, como que se ha vuelto un poco un lema que sale de lo local y que de alguna manera se ha articulado y ahora es un lema que como que se ha incorporado a la campaña internacional en la defensa de la libertad de expresión artística. Entonces creo que es un ejemplo interesante, viendo un poco como
el grupo de gente que tenemos aquí. Soy consciente del tiempo, hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, tampoco quiero que nos quedemos aquí mucho más. Voy a pasar muy rápido para que veáis las líneas de lo que hemos hablado, cómo encajan con las líneas europeas, y luego sigo con otra reflexión. Estos son los titulares de cómo se va a articular esta brújula europea. Hemos hablado de libertad de expresión, patrimonio cultural, que siempre está, acceso a la cultura en las regiones, que es un poco lo que os comentaba de que, bueno, lo ponía ahí, garantizar que la cultura no sea elitista, sino un bien común para todos, las condiciones laborales de los artistas que hemos tratado y la inteligencia artificial, que no se ha hablado aquí, pero que es el tema en este momento. Si nadie quiere que hablemos de ello, no vamos a hablar. Lo único, comentaros simplemente que, bueno, también es otro ejemplo de cómo está funcionando esta interconexión a través del Hub, porque tenemos a Alicia aquí, que está metida un poco en España en todo lo que es la legislación de la inteligencia artificial. Y bueno, si quieres comentar como muy rápido lo que... O comento yo, nada, simplemente a nivel europeo estamos ahora pues con la ley de inteligencia artificial, con un código de buenas prácticas que es un poco el que pretende articular cómo se va a aplicar esa ley. Es una negociación gigantesca que se está teniendo con las grandes tecnológicas y con 200 y pico organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los grupos de trabajo. Y lo que hemos hecho un poco es intentar conectar las iniciativas que se estaban llevando a cabo por una plataforma que se ha creado desde España, en la que una coalición, perdona, de la que la FECED es miembro, ponerlo en contacto con lo que está ocurriendo a nivel europeo. Y ahora, de hecho, tengo que ponerme al día con los mails porque no me da, pero están en contacto y esto es muy importante porque al final, sin entrar mucho en detalle, probablemente este código de buenas prácticas va a naufragar porque la situación es tan delicada y hay intereses tan chocantes, por así decirlo, por ambas partes, que probablemente lo que haga la Comisión es esto no lo hemos conseguido, hola Estados miembros, arreglad esto a ver cómo podáis. Entonces, ahí es muy importante esa conexión que está teniendo Alicia y su organización junto con su coalición a nivel europeo, porque están ya planeando una serie de acciones posibles en el caso de que esto salga mal, a nivel de movilizaciones en las calles, a nivel de campañas en prensa y, bueno, ya básicamente a todos los niveles. Efectivamente. Claro. Sí, si alguien quiere saber algo más de inteligencia artificial puede levantar la mano y lo comentamos ahora. Si no, pues pasamos y ya lo hablaremos porque eso es un tema, es el tema súper delicado y súper complejo. Vale, las líneas estratégicas de Cultural Action Europe son bastante ambiguas, pero entran un poco, todos los temas entran dentro de lo que estamos hablando. Democracia y liderazgo es esta línea de capacitar, de llegar a lo local, intentar que las organizaciones y que los territorios que no están representados puedan formar parte de la conversación. Desarrollo sostenible sería todas estas líneas que tienen tanto en cuanto a cultura y salud, por ejemplo, o un ecosistema cultural sostenible también a largo plazo, y el ecosistema cultural ahí entraría pues inteligencia artificial o estatuto del trabajador artista. Vale. Si vemos las líneas del Hub, os las he comentado un poco. Financiación cultural, una cultura por y para lo comunitario y ecológico, es otra de las líneas que queremos tratar. Libertad de expresión y la nueva narrativa en torno a la cultura, que es de lo que os voy a hablar ahora y que entra también bastante en línea a lo que estábamos comentando sobre lo que se queda en la periferia, lo que se está priorizando a nivel cultural y cuál es la situación. Mientras os comento esto, os voy a repartir, está en inglés, poco accesible, ya lo siento, pero os voy a repartir, no tengo muchas copias, entonces bueno, las podéis ir repartiendo por ahí. Pero lo que se está observando, os comentaba al principio las prioridades de la Comisión Europea: seguridad, defensa, competitividad, industria. Toda persona a la que le preguntes dirá que quieren que la cultura sea más competitiva. Yo cuando oigo esto me entra un poco de pánico. No sé si te ríes de la competitividad de la cultura. Ya, yo también me reí, luego no me reí nada, pero bueno. Entonces, el problema es que si entras dentro de las líneas que prioriza la Comisión Europea en este momento, veréis que la mención a la cultura es muy vaga y solo se refiere en términos económicos. Es decir, cómo fomentar, esto va también en línea de lo que decía Alicia de la industria, cómo impulsar a las industrias culturales y creativas, cómo hacerla más competitiva,
cómo posicionar a la cultura europea como referente frente a otras. Es decir, es un lenguaje un tanto, bueno, básicamente centrado en lo económico y en lo industrial. Aquí el problema que vemos todas las personas que trabajamos desde el otro lado, por así decirlo, es si nos centramos solo en las cifras económicas, todo lo que no entre en tener un impacto económico se nos queda fuera. Yo en diciembre estaba un poco en pánico porque veía además a la gente muy tranquila. No, pero somos la cultura, somos muy importantes, al final se darán cuenta. Y estaba como el meme este del haz algo, por favor. Ahora sí que es cierto que ha cambiado la torna y es un poco en ese marco en el que se empezó a ver que esta era una tendencia en el que encargó este informe que os estoy presentando. Lo de las industrias culturales creativas y la conversación en torno al económico en la cultura es algo que viene desde muy atrás, viene desde los años 90, impulsado sobre todo en Reino Unido por los gobiernos laboristas, y ha sido una manera que podemos discutir si ha sido más o menos efectiva en posicionar a la cultura en un lenguaje económico en el que se demostraba que la cultura era rentable y que podía generar un beneficio y por lo tanto se podría financiar, porque bueno, y de hecho si vais a un debate en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento, me parece muy raro que escuchéis a alguien que no empiece por la cultura representa X% del PIB, tal, siempre empiezan por un dato económico. En el caso de Europa es el 4%, no me acuerdo aquí en España. Entonces, ahora lo que vemos es que lo que, entre comillas, ha funcionado hasta ahora, porque como estamos viendo hoy aquí, pues no ha funcionado del todo. Ahora sí que, como sigamos ahí, no nos va a funcionar nada, porque tampoco vamos a competir a nivel económico con la industria de defensa, por ejemplo. Entonces, tenemos que dar un cambio radical a la narrativa que estamos construyendo en torno a la cultura. Y este informe va un poco en esa línea. Quiere hacerse una serie de preguntas de cómo estamos articulando las políticas hasta ahora, cómo está pensando el sector cultural, qué está pensando de sí mismo y qué creemos que se está pensando desde fuera. Contexto global es un poco de lo que estamos hablando hasta ahora, el año más cálido jamás registrado, el menos pacífico, deterioro de la democracia europea. La metodología tampoco nos vamos a parar mucho, es una investigación al uso que ha tenido pues desde entrevistas a recopilación de todos los datos existentes, y voy a pasar ahora por algunas de las conclusiones que tenéis ahí, en este caso traducidas al español, para que las leáis, no las voy a decir en alto tampoco. ¿Veis desde ahí? Vale. Vale. No sé si tenéis algún comentario al respecto sobre este tema. Coro. Yo solo tengo una observación o una preocupación que tiene que ver con esto que has dicho de cómo la cultura se ve a sí misma, cómo el sector se ve a sí mismo, porque yo creo que existe una contradicción o una tensión interna que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, entre la necesidad de defender la cultura como industria, porque al final el estatuto del artista también tiene que ver con que la gente, con que los artistas y todos los que trabajamos alrededor ganemos un sueldo que nos permita vivir o que nuestras iniciativas sean sostenibles. Y no podemos olvidar que estamos en una economía que es absolutamente mercantilista, y entonces eso hace que eso haya que traducirlo en cifras y en número de inputs, ¿no? O de público o de lo que sea, ¿no? Y eso es una tensión indudable que choca frontalmente con la capacidad de crear libremente, lo reciba quien lo reciba, con que le importe a 1 o a 10 o a 200, con que, no sé, o sea, con que la cultura sea definitoria de la identidad de una ciudadanía, con un montón de cosas. O sea, y nosotros mismos como artistas, a veces, o como sector cultural,
nos presentamos como industria necesaria para defender nuestra propia supervivencia. Entonces, estamos cavando nuestra propia tumba al mismo tiempo que defendemos lo contrario. O sea, simplemente es, yo tengo esta preocupación como partícipe del sector, no sé. Perdón, es que con este tema yo me obsesiono, lo siento, es muy rápido. Tenemos que tener muy claro, yo creo, no toda la cultura es industria, pero eso no deja de ser cultura. Artes escénicas no es industria. Las industrias son cosas hechas en serie, las artes escénicas no se hacen en serie, no se genera un producto, las artes escénicas no se compran ni se venden, se contratan. Entonces, y eso no quita que dejemos de ser agentes económicos activos dentro de un mercado. Eso es simplemente lo que le tenemos que recordar a todos aquellos que nos digan, ay, no eres competitivo. ¿Por qué no? Sí lo soy. Yo genero dinero. Punto. Esto es, Alicia, cada vez que decimos industria en una conversación del Hub. Siempre pasa. Pero sí, a ver, yo creo que aquí el problema, independientemente del término industria, que creo que genera debate y muchas preguntas, creo que aquí la clave es que nos hemos dejado todo lo demás por el camino. Es decir, ahora tenemos en 2025, en el contexto político actual, nos encontramos que tenemos que construir la narrativa en torno a todo lo que no es lo que tiene un beneficio económico o lo que no es industria. Nos queda poquito tiempo, así que voy a ir avanzando. Venga, no pasa nada. Claro, a mí me preocupa mucho como la frase de construir futuros si se nos exige todo el rato como vender entradas. ¿Qué tipo de futuro se construye si estás preocupada en vender entradas, ¿no? Entonces, claro, al final es como la pregunta, ¿no? Esta que salía de imaginar la cultura como una construcción de futuro, que yo creo que es lo que ahora mismo tiene sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es que además es que vivimos en un mundo que, independientemente de que seamos agentes del ecosistema cultural o del otro, vivimos en una sobreproducción constante. Por eso empezaba antes diciendo que en el Hub nos rebelamos a darnos un año para pensar qué queríamos hacer. Es un poco, creo que en el marco en el que está todo esto. Por contaros un poco más, futuras acciones. Sí que os invito, estamos haciendo presión para que llegue la traducción de este informe. Uy, si me voy para aquí se me corta al español, porque somos conscientes de lo pesado, en el caso de que se hable inglés, de lo pesado que puede leer ese informe, pero lo que sí tenemos son una serie de sesiones online en la que intentamos desgranar cada una de las secciones de este informe. Quedan 3 este año, una es democracia cultural, cultura y sostenibilidad, y el valor intrínseco de la cultura. Precisamente Cultura y Sostenibilidad el 15 de abril está liderado por Rocío Nogales de la REA, compañera de Artemisa y de nuestro Hub, y bueno, vamos a tratar todos estos temas. La idea es que a partir de este informe, en los próximos meses se empiecen a canalizar acciones de cómo podemos darle la vuelta a esto. Y de verdad que os puedo garantizar que las cosas se están moviendo. Es decir, no os podéis ni imaginar la carga de trabajo que tienen en este momento las organizaciones internacionales de cultura, la capacidad de reacción que están teniendo a noticia cada día de nueva propuesta de la Comisión Europea sobre tal, nuevo informe de la UNESCO sobre no sé qué, la capacidad de reacción para estar constantemente presentando comunicados y movilizándose y hablando con el Parlamento y con los parlamentos de los Estados miembros, yo creo que nos va a dar un algo. Nos vamos a Turín del 4 al 7 de junio a Beyond. Como veis, ya no hay The Obvious, es simplemente más allá. Y CAE, en su línea estratégica que os comentaba, tiene pensado hacer un evento satélite grande de Culture Action Europe en España en 2026 para presentarse aquí y realmente empezar a vertebrar y escuchar a la gente que está. Y os doy una primicia que creo que no saben ni Alicia ni Artemisa, porque estuve en la oficina el jueves pasado y me dijeron que están buscando la manera de venir en primavera. ¿Por qué? De este año. Porque los temas son tan urgentes y es el momento tan fundamental de recoger información e intentar ahora meter todos los temas posibles e intentar llegar a todo el mundo posible y recoger toda esta información, que no pueden esperar hasta 2026. Entonces están viendo en el marco de qué podrían hacer algún tipo de taller o algún tipo de metodología para recoger esto. Le he dado 2 papeles, que se me ha olvidado por completo,
a mis compañeras, y no sé si ahora da tiempo, simplemente os explico muy rápido y la gente que pueda hacer este ejercicio se lo agradeceremos un montón. La verdad es que es muy poco intuitivo, pero son cosas que me pide la oficina, no me puedo negar. Veréis un cuadrado aquí y lo que os voy a pedir a las personas que queráis es, esto es en relación a esta brújula de la cultura. Por un lado tenéis la pregunta 1, question 1, que son ideas y principios principales que consideráis que debería tener esta brújula. Sobre qué ideas se debería construir. Con que rellenéis estos dos cuadrados, o incluso el primero me vale. Uno es, ¿debería sí o sí seguir este principio? O podría seguirlo. Por el otro lado es acciones estratégicas. Es decir, por un lado sería defender pues lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que la cultura no es una industria y que tenemos, por ejemplo, ¿no? Y línea estratégica de acción sería estatuto del trabajador artista, inteligencia artificial, financiación accesible. Entonces eso, simplemente si podéis cubrirlo y luego dejarlo encima de la mesa, luego esto yo me lo llevo a Bruselas mañana y me enfado con la oficina porque tenemos que espabilar con los temas que nos estáis contando. Vale. Por acabar, 2 recomendaciones un poco contrastantes. Si vais a Bruselas mañana y habláis con alguien del sector cultural, lo primero que te va a decir, después de la cultura spam, es ¿has leído el libro de Justin O'Connor? Y es que se ha publicado un libro este año, la mala noticia es que todavía no está en español, pero bueno, en cuanto esté, no sé, lo pondré en todas las redes sociales y en todos los lugares posibles para que lo leáis. Pero creo que el título ya lo dice todo. El título es La cultura no es una industria. Alicia, te lo tienes que leer. De hecho, lo tengo aquí, pero bueno. Y es un libro como que ha sacudido un poco los cimientos de todas las organizaciones porque defiende y hace un análisis de cómo hemos llegado a este punto y de cómo se debe articular este nuevo concepto y esta nueva narrativa en torno a la cultura. Y otro libro que no es lo opuesto, pero sí que es desde otra perspectiva, este sí que desde hace unos meses está en español, de Shane Shapiro, que es el fundador de una consultora inglesa que se llama Sound Diplomacy, que trabaja en estrategias de música en las ciudades, es decir, cómo construir ecosistemas a través de las industrias culturales, de las industrias musicales, en este caso de las ciudades, para crear ecosistemas vivos y que no aniquilen al ecosistema musical, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en ciudades de España, de la ciudad de la cultura, cuando lo que están promocionando son macrofestivales que en realidad se están cargando el tejido musical. Entonces, es un libro interesante porque habla de ejemplos de ciudades en las que se han aplicado estrategias que han hecho, no que venga Taylor Swift mañana a Nashville, en Estados Unidos, pero sí que haya un tejido de locales, de artistas que se promocionan y que están saliendo de ahí súper potente y con condiciones dignas laborales. Entonces creo que son 2 libros que leídos uno detrás de otro a la vez se complementan muy bien y pueden ayudar un poco a tener, me sale la whole picture, la foto completa, madre mía, es muy tarde, ya acabamos. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda más de alguna cosa que queríais que se hubiese comentado, que no se ha comentado o... bueno, tenéis varias opciones, la podéis preguntar ahora. Tenéis en el QR mi LinkedIn por si queréis preguntarme a mí algo en concreto y tenéis el correo del Hub español. Y eso, si no hay ninguna pregunta más, acabo con una reflexión. Sé que es un tema muy denso, sé que es muy tarde, os agradezco muchísimo a las personas que estáis aquí y que habéis escuchado todo lo que he intentado desgranar dentro de un tema que es súper amplio y que casi en cada uno de los puntos nos podíamos haber parado 1 hora y media. Pero estamos en un momento que, repito, no soy tan negativo, sí que es crucial y se juntan muchísimas cosas que van a definir un poco lo que va a ocurrir con el ecosistema cultural en los próximos años, pero os puedo garantizar que hay un esfuerzo brutal por la gente que estamos trabajando en este tema para que se consigan priorizar temas fundamentales que no nos coma a todos la industria y las cifras económicas. Y por eso os puedo garantizar el compromiso del Hub, tanto mío como de Alicia, como de Artemisa, como de todas las compañeras que lo forman en España, de que nos podéis contactar en cualquier momento, seáis socios de CAE o no. Escribidnos
Nos encantaría escucharos, nos encantaría recoger toda la información que podamos para trasladarla, porque el objetivo fundamental, acabamos de nacer, estamos dando los primeros pasos, pero es realmente articular algo en el que por fin podamos sentirnos parte y que por fin todos desde nuestro contexto, desde nuestro espacio, desde el piano que tengo en mi casa, podamos aportar, podamos ser escuchados y que tengamos también la sensación de que lo que hacemos tiene un impacto y que se ve repercutido en lo que hacemos en el día a día y en nuestras condiciones. Así que eso, no dudéis en escribirnos, tanto a mí como por mail. Si queréis alguna información sobre algo más en concreto, también os la daremos. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias.